Buenos días, les presento la actividad última de la unidad 1. El tema es Ortega y Gasset. Ortega fue un filósofo español de los más importantes del siglo XX. Se doctoró en filosofía en España, fue a Alemania y estudió en diversas universidades. Su pensamiento consistía en 3 etapas: objetivismo, perceptivismo y racionalismo. Ortega observó que en España se vivía una crisis cultural y económica. Ya que estuvo en Europa, observó y vio que se podía llevar su método de Europa a España. Su método era la racionalidad objetiva, con el cual se inició su primera etapa, el objetivismo. El objetivismo. Se ha presentado poca atención a las cosas, a los objetos. Hay que liberarse de la enfermedad traidora de la subjetividad. Él decía que era más importante tener presente el objeto y no a los sujetos. En lugar de estar discutiendo sus ideas, tienen que basarse en su objeto y presentar sus hechos, sus teorías. Después pasó del objetivismo al perspectivismo. Quien lo hizo cambiar de opinión fue que estudió Ortega al biólogo Jacob y se le hizo muy interesantes sus ideas. Para entender a un organismo debemos tener presente el mundo en el que vive. Sungwed dice que el ser humano no debe de ser la medida para valorar a otros animales. Cada animal se desenvuelve en su medio. No podemos pensar como una mosca si no tenemos en cuenta que él vive, que vuela, que tiene alas y está en el aire. No es lo mismo que un ser humano a un insecto. Entonces el humano no puede juzgar a los demás animales sin estar en su medio. Una de sus frases más célebres de Jacob es: para entender quién eres, debes entender las cosas que forman parte de tu mundo. Cada perspectiva es valiosa, somos seres únicos e insustituibles. Después pasamos al raciovitalismo, su última etapa. En esta, él no está de acuerdo con las ideas del vitalismo, ni mucho menos del racionalismo. El mundo humano es el mundo del sentido, las costumbres, de la religión. Comenzamos a vivir, pasa el tiempo y después razonamos. El ser humano no tiene naturaleza, sino historia. No estamos predeterminados. Cada uno de nosotros vive una historia inseparable de nuestras circunstancias. A él se basa que las circunstancias es lo que nos rodea, lo que nos hace ser nosotros. Por ejemplo, una persona, su circunstancia es el mundo donde vive, sus padres, sus religiones, las costumbres. Para entender algo humano es preciso contar una historia. Para él la historia es lo más importante para vivir el hoy y comprender a los demás. Esto fue todo del tema de Ortega y Gasset, a cargo de la alumna Blanca Hernández Ávila.